Buenos días, siendo las 9:37 AM del día 17 de marzo del año 2026, el juzgado tercero civil municipal de Envigado, Antioquia, se constituye en audiencia pública virtual a efectos de llevar a cabo audiencia en los términos del artículo 372, Código General del Proceso, en el juicio reivindicatorio de primera instancia, instaurado por el señor Juan Esteban Urán Mazo, en contra de la señora Yamile Arias Pérez, radicado número 0566-40-03-003-2024-01452-00. Para efectos del registro se concede la palabra a los intervinientes. Por favor, recuerden, estén atentos, van a entregar el nombre completo, el número de cédula, el lugar de residencia y domicilio, con la dirección completa, número telefónico y canal electrónico si lo tienen. Y por favor recuerden lo que se les manifestó en el protocolo para que lo atiendan y respeten la audiencia. Primero se presenta la parte demandante. Buenos días, su señoría. Mi nombre es Carmen Elena Espinosa San Clemente y en el presente proceso actúo en calidad de apoderada judicial del señor Juan Esteban Urán Mazo. Muchas gracias. Sigue, Juan. Gracias, doctora. Buenos días, señor juez. Mi nombre es Juan Esteban Urán Mazo, Muchas gracias por la parte demandada. Gracias, señor juez. Para usted y todos los presentes, buenos días. Agradezco de antemano el protocolo y resalto y felicito a este juzgado por el protocolo que dio lectura a la señora oficial mayor. Me presento como apoderada de la señora Yamile Arias. Soy Vanessa Giraldo García. Muchas gracias, doctora. Su poder, Dante. ¿Qué? La señora demandada no ofrece... La señora Sí, bien pueda. Yamile está intentando conectarse, señor juez. Estamos solucionando esa situación. Perfecto, muchas gracias. Entonces el despacho continúa con la audiencia. Previo a llevar a cabo las etapas propias de la audiencia, en razón a que hay memoriales pendientes por resolver, aportados al despacho el día de ayer, en el cual en el primero, que aparece en consecutivo 035 del expediente digital, refiere la doctora Paola Andrea Gudelo Vélez, apoderada de la demandada, señora Yamile Arias Pérez, que le sustituye el poder a ella conferido a la doctora Vanessa Giraldo García. En consecuencia, se acepta la sustitución y se concede personalidad para actuar en representación de la señora Yamile Arias Pérez a la doctora Vanessa Giraldo García, identificada con cédula. En el segundo memorial, que aparece en consecutivo 036, expediente digitalizado, la doctora Vanessa Giraldo García solicita suspensión del proceso con fundamento en existencia de proceso judicial directamente relacionado, el cual tiene sentencia apelada pendiente de resolver. Por lo tanto, existe prejudicialidad respecto del proceso reivindicatorio, lo que conlleva un riesgo de decisiones contradictorias. Esos son los argumentos fácticos que expone el memorial sin que se exponga ningún fundamento jurídico en el escrito de suspensión. El despacho procede a resolver entonces dicha solicitud. Ciertamente, el legislador consagra la suspensión del proceso a solicitud de parte formulada antes de la sentencia. El artículo 161, inciso primero del Código General del Proceso. Y ciertamente, tal suspensión es procedente, entre otras, cuando la sentencia que deba dictarse dependa necesariamente de lo que decida o se decida en otro proceso judicial, que verse sobre una cuestión imposible de ventilar en aquel como excepción o mediante la demanda de reconvención. Del artículo 161 del Código General del Proceso. Y cierto es igualmente que si se está en presencia de tal circunstancia, el decreto de dicha suspensión exige prueba del otro proceso. Es lo que consagra el artículo 162, inciso segundo del mismo Código Procesal, de lo cual no existe alguna en el presente caso.
Pues desde que se contestó la demanda, desde el inicio del proceso, se informó respecto del otro proceso judicial que tenía que ver puntualmente con el bien que hoy se pretende reivindicar. Y si bien se trajo documentos que indicaban la existencia del otro proceso, solo la petición específica, concreta, se ha hecho en el presente momento procesal. Es más, se hizo el día de ayer mediante el memorial que hoy se está resolviendo. Además, regula el legislador que el decreto de la suspensión en estos casos se hará una vez se encuentre en estado de dictar sentencia de segunda instancia. Esto dada la naturaleza del presente proceso, que es de primera instancia. En consecuencia, será en el momento procesal oportuno que se resolverá respecto de la suspensión del presente proceso. Quedan así resueltas las peticiones pendientes y la anterior decisión se notifica en estrados a la parte demandante. Conforme su señoría, sin A la parte objeción demandada. Su señoría, comprendí y no comprendí, en tal sentido que si quiero que por favor me aclare si sí me aceptó o no me aceptó la suspensión, toda vez que en un principio indicó que sí veía validez jurídica para ello, según lo indicado pues en el artículo del Código de Procedimiento Civil, y luego usted me indica, Código General del Proceso, y luego usted me indica que no anexé la prueba sumaria. Luego entonces estamos en primera instancia y estamos pendientes de la segunda instancia. Entonces, en ese orden de ideas, usted indica que no suspendemos y continuamos esta diligencia. Si quiere, doctora, yo le doy un minuto para que se lea el artículo 162 del Código General del Proceso, porque yo lo acabé de leer, no sé si lo escuchó bien. Yo acabé de decir que decía Sí, puntualmente el lo artículo escuché bien, 162. doctor. Exacto. Sí, lo escuché bien. Entonces no entiendo que no comprende o que pide que le aclare cuando el artículo 162 dice que la suspensión se decretará, abro comillas, se decretará en el momento procesal que el proceso esté para dictar sentencia de única o segunda instancia. Este es un proceso, como usted está enterada, de primera instancia. Entonces no entiendo qué es lo que hay que Sí, aclarar. doctor, pero ese artículo también recuerde que tenemos dos procesos. Entonces ahí es donde vamos a basarnos entonces en este proceso conforme a ese artículo. Doctor, conforme con su decisión, toda vez que no quiero ser ni mucho menos dilatatoria de este proceso porque es de suma importancia para mi cliente también. Gracias. Muy amable, doctora, le agradezco mucho. Entonces continuamos con la dinámica de la audiencia y pasamos a la etapa de conciliación. Si bien la señora Yamile aún no se ha podido conectar a la audiencia con la advertencia de su apoderada de que está intentándolo hacer de conformidad con el artículo 372 del Código General del Proceso, en cuanto a que la apoderada tiene facultad para conciliar, entonces el despacho procede a agotar esta etapa, recordándole a los profesionales del derecho que asisten a la audiencia hoy de una vez lo que consagra el legislador en la Ley 1123 del 2007, Código Disciplinario del Abogado, y es que deben de informar a su cliente las oportunidades de evitar juicios innecesarios y procurar la solución efectiva de los conflictos. Entonces el despacho se ocupa de recordarle a los dos profesionales, a las dos profesionales del derecho que asisten a la presente audiencia, su obligación y por lo tanto es
que el despacho les pide de manera respetuosa que sirvan de puente a efectos de un acercamiento entre las partes, recordando que conciliar significa ceder cada parte en sus pretensiones. Conciliar significa presentar fórmulas de arreglo y propuestas razonables y racionales que permitan llegar a algún acuerdo cordial. Por lo tanto, entonces yo le doy la palabra al señor Juan Esteban o a su apoderada doctora Carmen para que inicialmente, siendo los demandantes, presenten alguna propuesta o alguna fórmula de arreglo, insisto, acatando esa primera etapa de la audiencia que el legislador, en procura de que los conflictos se solucionen de manera civilizada, decente, respetuosa y cordial, la consagra como el primer momento de esta audiencia. Le doy la palabra entonces a la parte demandante. Gracias, su señoría. Bueno, un cordial saludo para la doctora Vanessa. De mi parte, pues quisiera que se escuchara directamente al demandante por cuanto él tiene sus razones y en caso tal de que haya alguna dificultad o algo diferente, pues entraré inmediatamente a mediar, doctor, pero es bueno que ustedes mismos lo escuchen. Yo Eh, le sí. doy, le doy la palabra, gracias doctora. Yo le doy la palabra entonces al señor Juan Esteban, recordándole al señor Juan Esteban que este momento procesal es con el único y exclusivo fin de llegar a algún acuerdo, de conciliar, de evitar las otras etapas procesales, de terminar el proceso en este momento procesal. Es con el único fin de conciliar, no de analizar, ni valorar, ni exponer pruebas, ni otros asuntos que serán eventualmente, en caso de no conciliar, objeto de otras etapas. Entonces sí quiero recordar eso con el fin de que la audiencia permita, sea fluida, es con el único fin, señor Juan Esteban, de poder llegar a algún acuerdo. Bien pueda, señor Juan Esteban. Muchas gracias, señor juez. Yo no considero razonable una conciliación en este momento. Ya se había presentado pues como otras instancias para conciliar, a lo que la señora Yamile no accedió. Y en esta instancia el apartamento, que es diría, el tema principal de la audiencia, fue adquirido legalmente por mí, una compraventa que hice con mi padre, y al cual hemos pagado administración, impuestos. No sabemos tampoco el estado en el que esté, no sabemos si está en un estado deplorable, por lo cual no optamos conciliar, no opto conciliar. Muchas gracias, señor Juan Esteban. A pesar de la manifestación que hace el señor Juan Esteban, el despacho le da la palabra a la doctora Vanessa con el fin de que manifieste si de todas maneras ella, a pesar de la posición del señor Juan Esteban, tendría alguna propuesta que pudiera ser atendida en algún caso por el señor Juan Esteban. Bien pueda, doctora Vanessa. Gracias, señor juez. Me voy a dirigir directamente a la doctora Carmen Elena Espinosa, ya que la doctora Carmen es la abogada de confianza, no solamente de Juan Esteban, sino también de su padre. Y es básicamente, doctora Carmen, yo considero que deberíamos de tener una reunión usted y yo, sea en un centro de conciliación o en una instancia donde podamos resolver no solamente este proceso en específico, sino los demás procesos que tienen toda esta familia, todas las partes, y buscar un arreglo que sea benéfico para ambos. Me gustó mucho cuando el señor juez da lectura explícita y literal de ese deber de nosotros como abogados frente al tema de invitar a las partes que la conciliación es ceder propuestas, objetivos, pretensiones y buscar en sí que estas propuestas se llegue a un acuerdo sin tener que desgastar el motor de la justicia. Tenemos acciones de tutela, tenemos recursos, tenemos un montón de demandas y todo gira
básicamente en pro de este bien inmueble. Por nuestra parte, siempre hemos expresado que sí estamos dispuestas a conciliar, siempre y cuando se resguarden esos derechos de mi prohijada, de mi cliente, la doctora Yamile. En tal sentido, doctora Carmen, estoy atenta a sus comentarios a raíz de esta petición respetuosa y solemne que le realizo en calidad de profesional. Con permiso de su señoría, pues le manifiesto a la doctora Vanessa que como profesionales debemos estar al tanto de la legitimidad en las causas. En el fondo del asunto, el proceso de simulación fue llevado en contra de los hijos del señor León Jaime, de la exesposa y del mismo el señor León Jaime. Yo pienso que jurídicamente está establecida la norma, no es invento de nadie. Se dieron unas situaciones de compañera sentimental entre el señor León Jaime y la señora Yamile. Detallar eso, pues me da pena con su señoría, pero es de pronto, pues por lo que solicita la doctora Vanessa, yo misma en el 2024 fui la apoderada del señor Juan Esteban en calidad de propietario del bien inmueble, objeto de reivindicación, con el fin de que determinara de una vez que entregara y se hiciera este acercamiento porque no se había podido hacer. La señora Yamile siempre denunció, tiene muchas denuncias de que era maltratada, de que era hostigada por el señor León Jaime, después de que él sufrió un accidente, una ACV, como una isquemia cerebral. Estuvo muy grave, y de ahí se desataron los inconvenientes en la convivencia. Tengo entendido que eso pues deterioró la relación y bueno, son situaciones que competen, si son para reclamar derechos de familia, no es la jurisdicción civil como en este caso, sino la jurisdicción civil en familia. Para eso se determinaron muchos aspectos. Desafortunadamente, no sé si los profesionales, los tres profesionales que tiene la señora Yamile, no lo acuerdan, no lo conocen. De verdad que yo no entiendo cómo interponen una demanda de simulación que ha causado tantos problemas. Perdone, Por doctora, una perdón, doctora parte, Carmen, perdón, me pues disculpa que la interrumpa. Como yo le sí, advertía al señor Juan Esteban, aquí la idea y la palabra se las doy en este momento procesal, es con el fin único de conciliar, de sí, expresar sí. fórmulas de arreglo. Entonces, yo con el mayor respeto, le ruego nos concentremos en lo que tendría que ver con la conciliación, con elementos, con manifestaciones, con expresiones que tiendan de pronto a materializar una conciliación. Resumiendo, su señoría, como la doctora Vanessa invita a una conciliación extraprocesal, porque según dice que en un centro de conciliación, yo no tengo la facultad para ello y estamos en unos procesos ante el aparato judicial, con todo respeto y con las legitimidades que nos da la misma justicia, los mismos códigos y la misma constitución. De modo que a esa situación y a esa solicitud de la señora Vanessa no puedo acceder. Muchas gracias, su señoría. Muchas gracias, doctora Carmen. Ya le doy la palabra, doctora Vanessa. Ante la posición que veo yo y encuentro de alguna manera radical en la parte demandante y en razón a que la apoderada de la parte demandada, señora Yamile, hace una manifestación de que la conciliación fuera extraprocesal, el artículo 372 del Código General del Proceso requiere al juez para que si las partes no llegan a ser manifestaciones puntuales respecto de un acuerdo, sea el juez como mediador en este momento procesal el que lance una propuesta. La propuesta que hace el despacho en este momento procesal es que la doctora Vanessa, apoderada de la señora Yamile,
e invita a una conciliación extraprocesal o en otro escenario, el despacho insiste que la propuesta que haga, atendiendo el requerimiento, como dije ya, del artículo 372 del Código General del Proceso, sea en este momento procesal que señale cuál sería una fórmula de arreglo, que sea en este momento procesal, que manifieste cuál sería eventualmente la propuesta que pudiera dar por terminado el presente proceso. Bien pueda, doctora Vanessa. Doctor, es preciso indicar que sé perfectamente que en este proceso podemos resolver el radicado en específico. Y es ahí donde me indico a la doctora Carmen, con el espacio y la venia que usted nos está dando en esta diligencia, y le invitaba a que resolviéramos esta conciliación no en esta instancia procesal, sino en otra instancia en el sentido de que son varios radicados, varios procesos, y uno conlleva al otro. Y sé que en este proceso solamente podríamos resolver la conciliación de este reivindicatorio de Juan Esteban Urán Mazo con la señora Yamile Arias. Y cabe resaltar que nos quedarían otras aristas de lo que sería la global conciliación. Es ahí, doctora Carmen, donde yo no le estoy diciendo en ningún momento que vamos a resolver, ni mucho menos por fuera de las normas y del derecho, sino que en los centros de conciliación podemos resolver la conciliación de diferentes radicados, de varios radicados. A eso me referí, doctora Carmen Elena. Qué pena si de pronto no me di a entender. Por mi parte, señor juez, la única manera de que lográramos conciliar con Juan Esteban Urán Mazo es básicamente esperar a que se resuelva este recurso de apelación en el proceso de simulación, porque a esta instancia faltaría yo a mi ética profesional y a esos deberes que tengo como abogada, indicar que el señor Urán Mazo es el propietario del inmueble, que la señora Yamile tal cosa, porque estaría en contra de los hechos jurídicamente relevantes que conllevan a este proceso de manera global. Esta es una arista de todo lo que es este proceso, que conlleva todas estas partes. Entonces, doctor, si bien usted me está indicando que lance una propuesta clara, expresa, exequible frente al proceso específico, no me quedaría coherente ni bien en relación a los hechos jurídicamente relevantes que nos llevan a todos estos procesos, que la doctora Carmen pues profundizó en algunos, le faltó profundizar en otros, son varios radicados, doctora Carmen, entonces simplemente es como el llamado. Lamentablemente no tengo su número telefónico porque pues de lo contrario ya me hubiera comunicado con usted y le hubiese planteado diferentes medios para lograr conciliar esta situación. Muchas gracias, doctora. Entonces, el despacho declara fracasada la etapa de conciliación en este proceso y continuará con las demás etapas procesales. El despacho le requiere a la doctora Vanessa para que si la poderdante ya se ha podido conectar, porque no veo que se haya conectado, y ya llevamos alrededor de media hora esperando que ella pueda ingresar a la audiencia para proceder con las demás etapas. Justo tiene problemas de conexión. Me estoy preguntando si está cerca de mi oficina. Acá le estoy preguntando. Sí, gracias, doctora. Doctor, ella siempre ha sido muy responsable y siempre está en todas las audiencias, pero tiene un problema de conexión. Sí, yo espero que lo solucione porque este proceso o la audiencia puntualmente se había ya suspendido un momento y de conformidad con el artículo 372 del Código General del Proceso, numeral tercero, el legislador prohíbe otro aplazamiento de la audiencia. Entonces, para que tengamos claro eso, yo le ruego el favor, doctora Vanessa, que procure entonces la comparecencia a la audiencia de la señora Yamile. Vamos a continuar entonces con la misma y procedemos entonces a los interrogatorios de las partes. Inicialmente al interrogatorio al señor Juan Esteban Urán Mazo. Señor Juan Esteban Urán, usted va a rendir una declaración bajo la gravedad del juramento. Si usted falta a la verdad, eso tiene unas consecuencias penales. ¿Usted jura decir la declaración, la versión que va a rendir hoy? Sí, señor, juro.
Señor Juan Esteban, dígale al despacho si usted ha ofrecido dinero a la señora Yamile Arias con el fin de que entregue el inmueble apartamento 802, ubicado en la carrera 28, número 27, sur 60, edificio Sausalito del presente proceso. Yo personalmente no. Dígale al despacho si usted efectivamente, cuando señala de que personalmente no, si tiene conocimiento de que alguien le haya ofrecido dinero a la señora Yamile Arias con el fin de que entregue el inmueble. No necesariamente con el fin de entregar el inmueble, sino como decía la doctora Vanessa, de conciliar de forma global. Dígale al despacho puntualmente quién le ofreció dinero a la señora Yamile con el fin de conciliar. No, pero no soy consciente de que se le haya ofrecido dinero. Se ofreció una conciliación, a lo cual ella pues, no resolvió conciliar. Ya que vivo en Australia hace más de 10 años y la verdad ha sido como un tema de la relación que ella pudo haber tenido con mi papá y del apartamento que yo legalmente compré a mi papá. Dígale al despacho el nombre de su papá. León Jaime Urán Espinosa. Dígale al despacho si usted tiene conocimiento que el señor León Jaime le haya ofrecido dinero a la señora Vanessa con el fin de que entregue el inmueble o conciliar en los términos que usted acaba de manifestar. No tengo conocimiento de primera mano de que se haya entregado un dinero para conciliar. Pero la pregunta es también si le ofreció o le entregó dinero. Usted no tiene conocimiento del despacho de que haya ofrecido o que haya entregado dinero. Detalles del asunto de dineros no tengo. Dígale al despacho quién paga el impuesto predial del inmueble distinguido como apartamento 802, ubicado en la carrera 28, número 27, sur 60, edificio Sausalito del presente proceso. Claro que sí, señor juez. Mediante varias cuentas que tenemos mi padre y yo, hemos pues siempre como aportado el dinero para pagar tanto administración como predial del, del edificio Torres Sausalito en Envigado. Dígale al despacho quién paga la administración de dicho inmueble. Formalmente mi papá, León Jaime Urán Espinosa. Dígale al despacho cuáles son los actos posesorios que ha realizado o realiza la señora Yamile Arias en el apartamento que le acabé de describir. ¿Podría como hacerme la pregunta en otros términos, por favor? Claro, yo se la explico. Cuando hablo de actos posesorios, son actos de señor y dueño, actos de quien ostenta un inmueble exteriorizando, manifestando que es dueña o dueño del inmueble. ¿Me entiende la pregunta? Sí, señor. Ella no paga ningún tipo de responsabilidades frente al apartamento, como serían administración o impuesto predial, por lo cual creo que no actúa como dueña del inmueble. Señor Juan Esteban, usted por medio de apoderada
manifestó en la demanda que ella sí actuaba como poseedora y por lo tanto ejerce actos de señora y dueña en el inmueble. Usted me manifiesta entonces, ya que le he explicado que es poseedora, manifiesta que la señora Yamile no es poseedora de ese bien. Tal vez se refiere a que ella no permite la entrada de mi padre, el cual es el usufructuario, o tampoco fue notificado o dejado entrar a mi persona en caso tal de que quisiera acceder al apartamento. Dígale al despacho si su padre, León Jaime Urán, habitó el apartamento al cual yo le he hecho referencia. Sí, él lo habitó. Dígale al despacho en qué fechas habitó su padre ese apartamento. Él compró el apartamento en el 2019 debido a un dinero que recibió de una venta que le exigió el gobierno de San Jerónimo de un lote. Y vivió desde el 2019 hasta más o menos agosto del 2022, cuando la señora Yamile, de manera ilegal, pone una chapa extra, lo cual no deja que mi padre vuelva a acceder al apartamento. Dígale al despacho si cuando usted manifiesta que su padre compró en el año 2019, le reitero, él empezó a habitar ese inmueble. Sí, Dígale al despacho si en ese año que compró el apartamento su padre lo habitaba con la señora Yamil. no tengo conocimiento. O sea, yo vivía en Australia y sé que ellos tenían algún tipo de relación, pero no nada formal. No sé si en ese entonces compartían espacio o residencia. Dígale al despacho desde qué época o momento sabe usted que la señora Yamile habita ese apartamento. Si es que sabe si lo habita o en calidad de qué. No tengo detalle certero de una fecha exacta de que ella lo haya podido habitar. No, me abstengo de dar una fecha exacta. Pero se abstiene por rebeldía o se abstiene porque no la conoce y no Falta sabe. de conocimiento, falta de conocimiento. Dígale al despacho si mientras su padre estuvo habitando el inmueble, él pagaba los impuestos de dicho apartamento. Siempre he sido una persona muy correcta con respecto a pagos financieros. Usted me acaba de responder que usted ha sido muy correcto en los pagos financieros. Eso es lo que me No, respondió. él. No. Él. Usted me preguntó que si mi padre Sí. ha pagado. Sí, él siempre lo ha pagado. Siempre ha sido una Perfecto. persona muy estricta con sus pagos. Yo le ofrezco disculpas porque me pareció escuchar que había sido usted. Entonces le ofrezco disculpas. Sí, no. Aceptados, señor juez. Dígale al despacho si su padre luego de dejar de habitar dicho apartamento siguió cancelando lo correspondiente a impuestos del apartamento. Él no dejó de habitar el apartamento, le prohibieron la entrada ilegalmente. Y sí, él sí siguió pagando las responsabilidades financieras. Dígale al despacho si la señora Yamile Arias debía solicitar permiso a usted o a su padre
para realizar actos posesorios en el inmueble. Absolutamente, señor juez. Ya que yo había comprado el apartamento en abril del 2022 y ella ilegalmente bloquea el acceso a finales de ese año, septiembre, agosto, sin avisarle a mí o a nadie. Pero la pregunta puntual es si ella debía solicitar permiso a usted o a su padre para realizar actos posesorios. Le voy a explicar los actos posesorios para pagar Por favor. impuestos o para hacer mejoras o para hacer reparaciones en el inmueble. Sí, sí, ella debió de avisar específicamente a mí, que era el nuevo propietario. Pero esa pregunta que le acabo de hacer y su respuesta con las otras que usted ha manifestado, quiere decir que ella sí hacía actos posesorios en el inmueble. No, ella nunca pagó un predial o administración. Dígale al despacho por qué será que su apoderada, al narrar el hecho octavo, escúcheme por favor, Perdón, qué pena, señor juez. ¿por qué será que su apoderada al narrar el hecho octavo de la demanda dice que la señora Yamile hacía actos posesorios sin permiso del dueño y del usufructuario? ¿Puedo responder, señor juez? Sí, claro. Ella quizás se refiere a que bloqueó el acceso y ella es la que está habitando el apartamento. Dígale al despacho si usted ha intentado visitar el apartamento en los últimos años. No, vivo en el extranjero, no. De hecho, es una de las razones porque he planeado mucho viajar y vivir allá por un tiempo y pagar una renta aquí, pagar una renta allá se me hace imposible. ¿Por qué será entonces, de acuerdo a su respuesta, que su apoderada manifiesta que la señora Yamile Arias le ha impedido a usted el acceso al apartamento, cuando usted manifiesta que no ha intentado entrar porque vive en el exterior? Por dos razones. Mi padre, en figura de apoderado mío, al no permitírsele el ingreso para verificar en el estado en el que esté el apartamento o hacer uso de él, directamente sería como no dejarme entrar a mí. Dígale al despacho si su padre, luego de retirarse del apartamento o la aclaración que usted hace, que fue que la señora Yamile le impedía ingresar, dígale al despacho si posterior a eso su padre compartió vivienda o algún inmueble o vivía con la señora Janet Mazo, y si conoce usted a la señora Janet Mazo. Sí, la señora Janet Mazo es mi madre. Él buscó refugio porque literalmente intentó ingresar al apartamento al cual estaba bloqueada, una chapa anexa se le puso de forma ilegal y él buscó como hospedaje temporal con mi mamá. Dígale al despacho si entonces al buscar hospedaje con su expareja, el señor León Jaime no tuvo necesidad de arrendar otro apartamento. No inmediatamente, pero ya estaba arrendando por mucho tiempo otro apartamento, el cual está generando muchos gastos. Quiere decir la respuesta anterior que su padre en el momento paga arriendo y habita otro apartamento diferente al que habita la expareja Janet Mazo.
Es correcto, él solo habitó de manera temporal porque tenía que buscar un lugar donde dormir. eh, Solo fue temporal. Muchas gracias, señor Juan Esteban, por sus respuestas, la deferencia y el respeto frente a la audiencia al absolver el interrogatorio. Muchas gracias, señor juez. La doctora, perdón, la demandada señora Yamiles se ha podido ingresar, Jenny. Ya, ahí ya dio. Buenos días para todos. Buenos días, señora Yamile. Ay, Dios mío, este coso me enredó aquí. Ya. Listo, Listo, buenos Yamile. días. Ahora atenta a Ya, escuchar al señor juez y con todo el respeto que siempre las audiencias en llevar a cabo. bueno, señora, buenos días para todos. Mi nombre es Yamile Arias Pérez. Señor Sí, juez, lo escucho. tan amable, señora Yamile, nos da su número de cédula, su dirección, domicilio, su número telefónico y su correo electrónico si lo tiene. Uy. Señora Yamile, usted va a rendir una declaración bajo la gravedad del juramento. Si falta Correcto, la verdad, eso tiene unas consecuencias penales. ¿Usted jura decir correcto. la verdad en la declaración que va a rendir? Bueno, señor juez, yo le doy mi declaración como una ciudadana colombiana y soy cristiana. Entonces, por aras del proceso que me toque jurar, eh, lo haré bajo el aras del proceso, pero soy cristiana. Muchas gracias. Y Muchas declaro gracias, decir solamente la verdad. muchas gracias, señora Yamile. Muchas gracias. Dígale al despacho. Yo le voy a rogar un favor, si es Señor, posible, como ubicarse en un solo punto. estoy en un solo punto, sino que es que acá Entonces, estoy sentada. le ofrezco Señor, disculpas a mi sugerencia. No es que esté señor. en un solo punto, sino que su cámara y sus Ah, movimientos permitan que no se desenfoque, poder visualizarlo. ahí, lo que pasa es que no tengo dónde colocar ni el celular ni nada. Ahí, no sé, ahí se me resbala. Sí, ahí, no sé si sea. Yo le permito un minuto Ahí. para que ubique de pronto algún apoyo Mm, para su cámara. No, pues para el celular, es que yo no tengo computador. No sé, ahí quedará bien, espero que no me Perfecto, caiga. perfecto, ahí está Sí, bien. ah, Ahí, ahí, espere. sí, ahí. Ay, ay, Dios mío, ay, que no se vaya a caer. Ya, dígame. Dígale al despacho si tiene conocimiento de compraventa y usufructo del señor León Jaime Urán con el señor Juan Esteban Urán respecto del apartamento 802 ubicado en la Se carrera corta la 21. señal. Doctor, qué pena, es que se corta la voz, no le entiendo. Volvamos a intentarlo. Ya, ahí. Dígale al despacho si usted tiene conocimiento de compraventa y usufructo respecto del apartamento 802, ubicado en la carrera 28, número 27, sub 60, edificio Sausalito, entre los señores León Jaime Urán y el señor Juan Esteban Urán. Bueno, yo realmente me entero de que existe esa venta en el momento en que se inicia el proceso de demanda de simulación, porque se supone que estábamos
un acto de violencia intrafamiliar de comisaría y en fiscalía, pero no tenía pues el conocimiento de que ya estaba dando pues como unos derechos al hijo mayor. Pero Y la pregunta concreta es si tiene o no conocimiento en este momento. actualmente lo tengo. En ese Dígale al momento no lo despacho, tenía. yo le voy a pedir un favor, señora Yamile, con el mayor respeto, Sí, que nos vamos a concentrar en la pregunta que yo le haga. Si es necesario correcto. alguna explicación, pues usted tiene todo el derecho a hacerla, pero Bueno, solo con el único fin de poder tener conocimiento efectivo de cuál es la respuesta. Yo voy a tratar de hacer las preguntas de manera concreta. Dígale al correcto. despacho si el señor Juan Esteban Urán declaró al celebrar la correspondiente escritura que hablamos que recibía la nuda propiedad de ese inmueble. Él declaró que la recibía. Discúlpeme, señor juez, ¿me puede volver a repetir la pregunta? No le entendí. No Sí, le si el entendí, sino la señor parte Juan final. Esteban al realizar esa compraventa declaró que recibía la nuda propiedad de ese inmueble. Es que yo como no sé cómo se realizan los procesos de compraventa, cuando me di cuenta fue que la, la, vi el documento y lo decía, pero como eso fue en patrimonio conmigo, no le sé decir. ¿Qué Listo, es nuda señora Yamil. propiedad? ¿Qué es nuda propiedad? Listo. No, tranquila, si no sabe qué es nuda, no se preocupe. Dígale al despacho si tiene conocimiento que el señor León Jaime Urán haya interpuesto denuncia ante la fiscalía por algún hecho en el cual usted esté involucrado. Yo realicé una denuncia en fiscalía. No, perdón. La Yo, y pregunta es si la si el conozco, señor León Jaime Urán haya interpuesto denuncia. hizo una denuncia contra mí, pero dice que por falsedad, por calumnia. Esa fue la denuncia Perfecto, que él hizo en fiscalía. perfecto. Dígale al despacho si usted habita el apartamento 802 ubicado en la carrera 28, número 27, sur 60 del edificio Sausalito. Correctamente. Habito el apartamento desde el año 2019 que hicimos la compra. Dígale al despacho en qué calidad habita usted ese apartamento. Desde que lo compramos como compañera sentimental, porque la señora también vio que yo era la esposa de Jaime cuando lo compramos, o unión marital, como lo quieran decir, porque pues en el ámbito legal, pero la señora nos vio como pareja, entramos, decidimos ambos la compra, decidimos las remodelaciones, fuimos juntos a hacer el pago a la notaría, todo lo hicimos juntos. Dígale si usted cuando manifiesta que lo acompañó o fueron juntos a la notaría, que decidían juntos las remodelaciones, quiere decir que usted intervenía y decidía respecto de remodelaciones, construcciones o mejoras en el apartamento. Sí, señor, es correcto. Todo lo decidíamos juntos. Dígale al despacho si usted es poseedora de ese apartamento. A ver, yo abogo dentro de nuestra unión marital y todo el tiempo que fue de convivencia, que hace parte de lo que hicimos patrimonialmente, más que yo, como escuché ahora, un acto ilegal que yo haya hecho, absolutamente falso. Yo ocupé este apartamento como pareja del señor León Jaime Urán Espinosa en ese momento. Y cuando se hizo la compra, también lo ocupamos. Aquí vino mi familia, aquí vino amistades de él, vivió mi hijo con nosotros en pandemia. Entonces, pues Dígale al estoy. despacho Dígale al despacho qué actos posesorios hace usted en ese apartamento.
Cuando hablo de posesorios, usted sabe que le estoy preguntando cuando le digo actos posesorios. No, es que eso, yo no sé, a mí la palabra posesorio indica que como que fuera arbitrariamente, No, yo pero le no explico, entiendo. yo le voy a Cuénteme. explicar. Dígale al despacho, independiente de que usted piense que es arbitrario o no, dígale al despacho si usted en ese apartamento hace pagos de impuestos o pagos de administración o pagos de servicios públicos, o ha hecho mejoras, o ha hecho reparaciones, o hace arreglos en el apartamento cuando algo se daña. Si usted hace esas o ha realizado esas actuaciones que yo le acabo de manifestar. Yo he realizado adecuaciones de cosas que han habido aquí malas, de alcantarillado, de lavamanos, pago los servicios públicos, el impuesto de seguridad también está a nombre mío. Dígale al despacho si el señor Juan Urán le ha ofrecido dinero para que entregue el inmueble al cual hacemos referencia. Yo contacto con Juan Esteban Urán no he tenido desde la fecha que él estuvo conviviendo con nosotros para el año 2022 que vino a Colombia a quedarse unos meses. Yo desde esa fecha no tengo contacto, solo hasta la audiencia que tuvimos de simulación. De resto, nunca he tenido ni contacto, ni comunicaciones, nunca se ha intentado comunicar conmigo, tiene mis redes sociales, tiene acceso a mi número de teléfono, absolutamente todo, porque él, me disculpa que me extienda en una respuesta o en lo que usted me preguntó, es que él hacía parte de la publicidad del Boulevard Óptico Sucre, una parte que tiene en la sociedad mi expareja. Y el encargado de la publicidad tenía contacto completo conmigo. Entonces, sí tiene contacto, sí me conocía, tiene absolutamente acceso a hacerlo, pero jamás, jamás lo ha realizado. Dígale al despacho desde que si usted convivía con el señor León Jaime en ese apartamento que estamos hablando. Nosotros convivíamos en Belén. Hasta cuando compramos este apartamento vivíamos juntos, solos. Hasta que llegó la pandemia vivimos con mi hijo. Pero le pregunto puntualmente, en este apartamento que le acabo de Este escribir, apartamento. De sí, Torres Sausalito, él y yo, solamente Jaime Urán y yo. ¿desde qué fecha? Desde el año 2019. ¿Hasta qué fecha? Pues Jaime abandonó la casa como en agosto, pero él ya se había llevado la ropa, ya se había desocupado el inmueble con varias cosas de la casa y ahí yo me preocupé. Yo dije, Dios mío, algo está pasando, Jaime, ¿por qué se fue de la casa? Incluso venía, me dejaba tendidos de la lavadora ahí prendida y no lo sacaba. Y yo, pero tan charro, ¿vino o se fue para la finca? ¿Por qué dejó este reguero acá? Entonces, claro, él venía por días y se llevaba cosas. Yo llegué un día y no encontré el tapete de la casa, luego no encontré las mesas, no encontré cosas del menaje de la casa, hasta cuando entré a la habitación y encontré una chapa violentada y absolutamente vacía la habitación. O sea, yo sinceramente me sentí vulnerada porque Jaime desde el principio, primero se dañó la chapa en julio y él y yo terminamos como para finales de mayo, la chapa de la casa se dañó en julio, yo me quedé por fuera, él se fue para la finca, luego pasó lo que se empezó a llevar cosas, entonces yo ya, y él me pedía que me abandonara la casa, que porque él iba a alquilar, y yo no, sentémonos, cuadremos esto ante un juez, una persona que sepa, cuadremos legalmente, pero pues realmente me perdona que me extienda, pero yo me tocó poner una chapa adicional porque literal me sentí vulnerada. Yo tenía un abogado en ese momento, yo llamé a la policía, yo dije, pasó esto, se llevaron cosas de la casa, se llevaron, violentaron cosas. Yo le pregunté ya después, o sea, ¿por qué si la habitación estaba cerrada? Porque Jaime no me llamó a preguntarme de dónde están las llaves, por qué se violentó la Pero habitación y se llevó todo. discúlpeme, señora Yamile, era respecto de la pregunta concreta. Las otras Ah, bueno, situaciones en lo que tienen que qué ver pena, con la qué pregunta pena, no son necesarias. qué Dígale al pena. despacho si usted ha impedido el acceso al apartamento del señor León Jaime o de su hijo Juan Urán. A nadie le he impedido el acceso porque nadie me ha pedido, Yamile, déjanos entrar o déjanos ver la casa. Jamás. Gracias,
Señora Yamile, el despacho no tiene más preguntas. Le agradece la deferencia y el respeto que ha tenido con el Muchas despacho gracias. al hacer, a entregar su versión. Muchas Continuamos gracias, entonces con doctor. la dinámica de la audiencia. El despacho, de conformidad con el artículo 372 del Código General del Proceso, requiere a los abogados, en este caso las profesionales del derecho presentes, para que manifiesten aquellos hechos en los cuales están de acuerdo y no sea necesario el debate probatorio y se dan por demostrados. Entonces, yo le doy la palabra a la doctora Carmen y a la doctora Vanessa para que respecto de la fijación del litigio manifiesten qué hechos se pueden considerar demostrados. Cualquiera puede tomar la palabra. Su señoría, de parte mía, pienso que todos los hechos están demostrados con el interrogatorio de parte que se le hace al señor Juan Esteban y a la señora Yamile. Sigue insistiendo pues que ella es la poseedora de ese bien. En cuanto a la fijación del litigio, sigue siendo la misma, solicitando que entregue la, el inmueble objeto de reivindicación, no sin antes pronunciarme pues sobre las pretensiones, la contestación de la demanda en el acápite de las pretensiones. No sé, realmente no hay una oposición de fondo a las pretensiones incoadas dentro de la demanda, ya que se insiste por parte de la demandada y su apoderada que se hable de una sociedad patrimonial entre entre la señora Doctora Yamile Carmen, Arias doctora Pérez. Carmen, me disculpa la interrupción, pero yo estoy Sí. concretando en la fijación del litigio. Listo, doctor. Entonces, si quiere les ayudo entonces. Si quiere les ayudo en cuanto a la fijación del litigio y vamos a mirar hecho por punto porque es obviamente respecto a los hechos y pretensiones. Eh, Respecto del hecho primero, en cuanto a que se realizó compraventa y reserva de usufructo del bien apartamento 802, ubicado en la carrera 28, número 27, sur 60 del edificio Sausalito. Doctora Vanessa y doctora Carmen, es para que podamos fijar el litigio sin traumatismos, porque yo quiero recordarles que al contestar la demanda, la parte demandada, por medio de su apoderada, decía que era parcialmente cierto, pero al contestar la demanda no decía puntualmente qué era lo cierto y qué era lo falso. Entonces yo quiero que seamos eh, colaboradores, si se quiere, con la debida mano de la justicia en cuanto a que al fijar el litigio de una vez dejemos sentado si es cierto o no que se realizó compraventa con reserva de usufructo, señora Emile, Yamile y señor Juan Esteban, y puntualmente sus apoderadas, podamos declarar por cierto el hecho o si será objeto de debate. Doctora Carmen y doctora Vanessa. Sí, su señoría, de mi parte es totalmente cierto porque para eso existe la escritura establecida con todas las solemnidades. Doctora Vanessa. Señor juez, efectivamente, como usted acaba de exponer, teniendo en cuenta que el hecho es cierto desde el Doctora Vanessa, existe una... doctora Vanessa, di- eh, doctora Vanessa, ¿me escucha? Sí, escucho, Eh, usted me se, escucha. se le está escuchando entrecortado. Se le está escuchando entrecortado, entonces si es tan amable, intentemos la comunicación bien.
Por ahí me escucha mejor, porque donde estoy el internet es perfecto, o sea que no le puedo disculpar el internet. ¿Me escucha mejor? No, si quiere, doctora, se desconecte y vuelve a conectarse, porque sí todavía presenta como ciertas fallas. Ay, no desconecte y me conecto. No, hay fallas, doctora, aún. Por ahí me escucha mejor. Eh, Pues digamos que sí un poco. Vamos a ver. En desarrollo de... Yo de resto también le estoy escuchando, estoy jugando, la verdad pensé que era algo como decía ya, pero no voy a quedar de mi parte. Tengo el internet súper bien, dice que a full la conexión, es popular desde el principio, no se ve perfectamente. Si se escucha mal, y no sé si te permite conectarme desde el celular. Bueno, vamos a intentar entonces, de todas maneras, como no es mucha la intervención que tenga que hacerse debido al momento, pues procesar, que es simplemente manifestar si se declara hecho probado o no. Entonces, doctora Yamil y doctora Vanessa, perdón, doctora Vanessa y doctora Carmen, declarado entonces probado el hecho primero. Doctor, pido para... ¿Me escucha, doctor? ¿Qué me decían? Doctor, que no sé si escuchó la intervención cuando le indicaba que el hecho es parcialmente cierto en el sentido que si bien existe una escritura de compra-venta entre padre e hijo, esta compra-venta tiene un tinte importante de simulación. En tal sentido, por parte de la parte demandante, si bien se puede probar desde el aspecto civil que existe la enajenación, desde el aspecto civil también se está debatiendo cuál fue el origen de esa enajenación, ya que ni siquiera hay una constancia de pago como lo exige ese contrato de compra-venta. Adicionalmente a eso, señor juez, es preciso indicar el radicado que tenemos actualmente respecto de la simulación y que se está pendiente de resolver el recurso frente a la misma. Sí, yo quiero que nos concentremos en lo que formalmente se está manifestando en el hecho. Precisamente la solicitud de prejudicialidad tiene que ver con un proceso de simulación que aún está pendiente. Entonces, el hecho que aparece en el presente proceso o la manifestación que aparece en el presente proceso y la que allá se está debatiendo son cosas diferentes. Aquí se está diciendo que hubo una compraventa y un usufructo. Allá se está debatiendo si es simulada o no. Entonces, la pregunta aquí, quiero que las apoderados le queden claro, no es si esa compraventa fue simulada o no, si esa compraventa tiene vicios de nulidad o no. Aquí lo que se está manifestando en el hecho y en la respuesta, con el fin pues de poder fijar el litigio, porque entenderá la doctora Carmen y la doctora Vanessa que si sometemos la fijación del litigio a lo que se pueda decidir allá, va a ser muy difícil que fijemos el litigio. Entonces, aquí es concreto y puntualmente frente a lo que se está manifestando, lo que se quiera debatir frente a
legalidad o no, como lo quieran llamar, es objeto de otro proceso. No sé si me entiende, doctora Vanessa. Sí, doctor, lo entiendo perfectamente y por eso fue la intervención completa que realizó. Por eso, pero puede que hayan otras intervenciones respecto de los otros hechos a declarar probados o no. Claro que si usted dice que será objeto de prueba en el presente proceso, pues si así lo quiere, yo se lo acepto. Pero lo que quería aclarar es que ese es objeto de prueba de otro proceso, no de este. Pero si usted insiste, pues entonces será objeto de prueba. No sé, mire usted la que me No, dice. está bien, doctor. Ah, bueno. Entonces se declara En mi probado que... intervención inicial indiqué que el hecho era cierto, ya que existe una compra-venta, pero quise hacer la acotación del otro proceso. Vamos a intentar que las acotaciones sean puntuales y que obviamente pues tengan que ver con los hechos de este proceso. ¿Correcto? Eh, el hecho de que el señor Juan Esteban haya declarado en esa escritura haber recibido la nuda propiedad, ¿se puede dar por demostrado o será objeto de debate? No es objeto de debate de su señoría, está solemnemente probado con la escritura pública. Doctora Vanessa. Doctor, volvemos al mismo nudo. Sí sería Entonces será objeto de objeto, debate, entonces será pero objeto como de usted me debate indicó que probatorio, fuera precisa, será objeto de debate probatorio el hecho segundo. Continuamos. Eh, requiere a las partes para que manifiesten si se puede declarar probado o no que el señor Juan Esteban Urán no ha enajenado ni ha prometido en venta el inmueble y que aparece como propietario de dicho inmueble. Doctora Vanessa y doctora Carmen. Su señoría está plenamente probado por la existencia del certificado de tradición y la escritura solemnemente realizada. Doctora Vanessa. me acojo al que indique el juzgado en este punto. ¿Cómo? ¿Cómo, doctora Vanessa? Frente a este punto, teniendo en cuenta que no daría lugar para la pretensión de la demanda, me acojo a lo que indica el juzgado. Será objeto entonces de prueba el hecho de que el señor Juan Esteban no haya enajenado ni ha prometido en venta el inmueble. Manifiesten las profesionales del derecho si está aprobado o no y será objeto de debate entonces que el señor Juan Esteban Urán paga impuesto predial del bien. Su señoría está plenamente probada por las manifestaciones de la señora Yamile, que no paga impuestos, paga son servicios públicos, y el señor Juan Esteban ha manifestado que él o su padre pagan los impuestos. Tranquila, doctora, no es sino decir si está aprobado Ah, o no bueno, para usted. bueno, Doctora está probado. Vanessa. No está aprobado, ya que en el interrogatorio indicó que él no lo pagaba. Entonces no está aprobado que sea el señor Juan Esteban el que lo paga. Será objeto de No, su prueba señoría, entonces. Díganle al despacho las profesionales del derecho si está aprobado que el señor Juan Esteban Urán esté al día con la administración. Está probado, su señoría. Gracias. Doctora Vanessa. No está aprobado, su señoría, ya que él mismo indicó en el interrogatorio que no paga la administración y a la fecha la administración tiene la mora. Díganle al despacho si está aprobado o no que la señora Yamile Arias haya empezado a realizar arbitrariamente actos posesorios en dicho bien. Está probado, su señoría. Doctora Vanessa.
No es probado, su señoría, pues la señora Yamile habita esa propiedad en calidad de copropietaria con su compañero, el señor Jaime, quien abandonó el hogar, tal cual indicó la señora Yamile en el interrogatorio. Diga en el despacho si está probado que el señor León Jaime haya residido en el inmueble hasta el día 4 de septiembre del año 2022. Está probado, su señoría. Doctora Vanessa. Regáleme un segundo, su señoría, que voy a confirmar el día en el que él se fue. Su señoría, ¿qué fecha fue la que usted me indicó? Permítame un momentico. 4 de septiembre del 2022. Fue en el año 2022 y estoy confirmando el mes. Gracias, doctor. Pero es probado que el señor Jaime se retiró del inmueble en el 2022, doctor, para que no nos quedemos ahí. Perfecto. Dígale al despacho si es objeto de prueba o está probado que la señora Yamile Arias realice actos posesorios sin permiso del usufructuario del propietario. Está probado, su señoría. Doctora Vanessa. No está probado, su señoría, pues como venimos indicando, la señora Yamile hizo parte de la adquisición de este bien inmueble en compañía de su compañero permanente, el señor Jaime. Por lo tanto, no está probado esos hechos arbitrarios por parte de la señora Yamile. Será objeto de prueba entonces lo del hecho octavo de la demanda. Dígale al despacho si está probado o no que la señora Yamile impida el acceso al demandante propietario al usufructuario al bien. Está aprobado, su señoría, por cuanto el señor tenía una orden de alejamiento con la señora Yamile. Doctora Vanessa. Es de resaltar que no está probado este hecho. No Gracias, profundizaré doctora. porque seré Gracias, coherente con lo doctora. que las acciones que usted nos dio. Gracias, doctora. Dígale al despacho si está probado que el señor León Jaime haya instaurado denuncia ante la Fiscalía en la que está involucrada la señora Yamile Arias. Doctora Carmen. Está aprobado, su señoría, por Doctora Vanessa. Señoría, efectivamente hay varios procesos de la fiscalía. Unos de ellos, el señor Jaime contra la señora Yamile, otros el señor Yamile contra el señor Jaime. Sí, doctora, pero la puntual, doctor, casi no se le entiende, perdón. Sí, ese vamos a hecho sí está probado. Sé que doctora Vanessa, vamos a intentar si se logra escucharle, si está probado que el señor León Jaime presentó denuncia ante la Fiscalía en algún momento en la cual está involucrada la señora Yamile Arias. ¿Es eso? sí, su señoría, está probado que hay procesos, tanto de la señora Yamile contra el señor Jaime contra la... Perfecto. Por favor, pedirle que no apague el micrófono antes de terminar, doctor, disculpe. Correcto. Se atiende la petición de tan amable doctora Vanessa. Mantenemos el... Me conecté por este medio, ¿me escuchan mejor? Perfecto. Yo le agradezco mucho porque ahí está Eso, mejor la qué señal. pena por celular, pero pues era manera de buscar que la diligencia continúe. Gracias, doctor, me excusan todos los presentes. No, a usted muchas gracias.
Díganle al despacho si se puede declarar probado o no que el señor León Jaime haya requerido a la señora Yamile Arias para entrega del inmueble. Está aprobado, su señoría. Doctora No está, Vanessa. no está aprobado, su señoría. Díganle al despacho si está probado que la señora Yamile pretenda quedarse en el apartamento. Está aprobado, su señoría. Doctora Vanessa. No está aprobado, su señoría. Díganle al despacho, de acuerdo a la fijación del litigio, si la señora Yamile es o no arrendataria o propietaria, ni paga administración en dicho apartamento. Está aprobado, su señoría. Doctora Vanessa. No, su señoría, en tal sentido de que la señora Yamile paga los servicios públicos, mantenimiento y reparaciones del inmueble. Gracias, doctora. Díganle al despacho si para ustedes está aprobado o no el desplazamiento del señor León Jaime con perjuicios por haber arrendado otro apartamento. Es la realidad, su señoría, como se comprobó, está aprobado. Doctora Vanessa. No está aprobado, su señoría. Díganle al despacho si está aprobado o no. Previo a este proceso, el señor León Jaime había interpuesto demanda reivindicatoria de bienes muebles. Su señoría, sí está aprobado, pero por rechazo a la demanda y por demora en otro juzgado se tuvo que retirar y presentar nuevamente, pero sí estamos pendientes de admisión. Doctora Vanessa. Su señoría, tal cual como lo indica la doctora Carmen, a hoy no se encuentra una demanda en firme frente a este tema de reivindicatorio de bienes inmuebles. Se presentó en primera instancia, luego se rechazó y a la fecha no tenemos probado un radicado frente a ese proceso. El No, el radicado sí despacho, está, lo que no está en la admisión. el despacho declara aprobado entonces el hecho 15, que es la demanda rechazada reivindicatoria de bienes muebles. En lo que respecta al hecho 16 y hecho 17, que tiene que ver con la conciliación prejudicial, pues en este momento eso no tiene que ser objeto de debate probatorio, pues era un requisito de prejudicialidad y solamente de procedimiento para poder adelantar el presente proceso, entonces no tiene que ser objeto de fijación de litigio. Invitando a las apoderadas de las partes para que en posteriores audiencias, sea aquí o en otra instancia judicial, procuren tener muy presentes los hechos y las respuestas que se hayan hecho para que sean ellas, atendiendo lo del artículo 372 del Código Penal del Proceso, que indica son las partes las que deben de manifestar en qué hechos están o no de acuerdo para que sea objeto de la fijación del litigio. Continuando con la dinámica de la audiencia, tenemos que, de conformidad con el artículo 132 del Código Penal del Proceso, este juicio se ha llevado a cabo atendiendo las garantías constitucionales, acatando el debido proceso, el derecho de defensa, igualmente con las normas de procedimiento
Disculpe, la doctora Yamile quiere hacer alguna manifestación. La señora Yamile. Bueno, doctor, lo que pasa es que no sé si de pronto usted también en la parte legal, eh, no sé qué tan procedente sea, pero pues o sea, yo en este momento me siento totalmente violentada, Pero porque permítame un momentico, usted está actuando porque es un proceso de menor cuantía mediante apoderado. Entonces, cualquier cosa, usted tiene que conversarlo, concertarlo con su apoderada, señora Yamile. El despacho correcto, le dio la palabra porque pues se está llamando la atención en cuanto a que se le escuche, pero yo quiero que quede claro correcto, que estamos ante un juicio de menor cuantía y entonces debe actuar por medio de apoderado las intervenciones pues, puntuales. Entonces yo creo que ya queda correcto, saldado el asunto. correcto. Entonces, de conformidad con el artículo 132, decía, del Código General del Proceso, el despacho encuentra que se ha rituado el juicio respetando todas las garantías procesales. Igualmente, la normativa atinente a los juicios declarativos verbal de primera instancia. Por lo tanto, no hay nada que indique vicios que lleven a irregularidades o nulidades en el presente proceso y continuamos así con las demás etapas de la audiencia. Pasamos entonces al decreto de pruebas. Por la parte demandante, tengas en su valor legal los documentos aportados con la demanda principal de conformidad con el artículo 173 del Código General del Proceso. Como prueba testimonial, se oirán en declaración al señor León Jaime Urán Espinosa, al señor William Incapié Castaño, a la señora Dora Alba Arias Mesa, al señor José Raúl Castañeda Vargas, al señor Raúl de Jesús Sierra Velilla, los cuales depondrán puntualmente en lo que dice la demanda, van a testificar, no respecto de otros hechos, para no hacer traumática la diligencia de instrucción y juzgamiento. La comparecencia de dichos testigos la procurará la parte interesada en ellos, que es la parte demandante. Y por la parte demandada se tendrán en cuenta en su valor legal los documentos aportados con la contestación de la demanda, de conformidad con el artículo 173 del Código General del Proceso. La anterior decisión se notifica en estrados a la parte demandante. Conforme, su señoría. Muchas gracias. A la parte demandada. Conforme con su decisión, su señoría. Muchas gracias. Procede el despacho a fijar fecha para la diligencia de instrucción y juzgamiento, la cual se llevará a cabo el día 2 de julio, jueves del año 2026 a las 9:30 am. Sin que sea más el objeto de la presente audiencia, el despacho la da por terminada, siendo las 11:06 am del día Doctor, 17. Sí, doctora, bien pueda. si bien tengo una diligencia ese día, para no entorpecer, voy a manejar al máximo la situación y delegar a otro colega, pero tengo un juicio de lavado de activos en Bogotá. Lo voy a manejar desde ya, de lo contrario avisaría previamente. Tengo 1, 2 y 3 de julio, de 8:30 de la mañana hasta 5 de la tarde, ese radicado. Yo le agradezco enormemente Darle manejo con algún colega. su manifestación en razón a que, y siquiera lo hace, se han allegado peticiones al presente proceso a última hora. Entonces yo le agradezco enormemente su intervención porque para dinámica del juicio no está bien que las peticiones, las inconvenientes que puedan resultarse, a no ser de que sea pues efectivamente de última hora, pero yo entiendo y yo sé que no todos son de última hora, se hacen casi que antes de la audiencia o un día antes de la audiencia. Entonces, como usted manifiesta que ya mismo se pondrá en esas actividades, yo le
ruego el favor de que así sea y con una debida antelación al día 10 de julio del año 2026, por respeto al proceso, a la judicatura y a las audiencias, tanto las partes como sus apoderados procedan a hacer las peticiones al lugar. Entonces queda la audiencia para el día jueves 2 de julio del año 2. 26. Ah, 2 de julio, sí. listo. Me disculpan de pronto Confirmemos la la hora, equivocación. señor juez. Bien, para el día 2 de julio del año 2026 a las 9:30 a.m. Yo les agradezco la asistencia a la presente audiencia, la Ay, deferencia que muchas tuvieron gracias. con el juzgado y el respeto por la misma. Muchas gracias, una buena tarde. Gracias, Muchas señor gracias, juez. señora. Gracias, doctora Gracias. Carmen. Hasta luego, Juan Esteban y Gracias, Yamile. Muchas gracias a señora. todos. Hasta luego. Que estén Gracias, bien. doctora Muchas Carmen. gracias. Hasta luego.